Amigos, lo dicho, esta noche conversamos en esta emisión estelar de Telenoticias con el expresidente de la República, presidente del partido Fuerza del Pueblo, el doctor Leonel Fernández. Bienvenido. Muchas gracias, Roberto. Gracias por acompañarnos. Un placer estar con usted de nuevo en este programa. Gracias, muy amable. Hablemos de un tema que usted ha tratado. Recordaba el otro día, conversaba a través de la radio con Roberto Rosario, que usted había dado señales de temas alrededor de este proyecto de ley de trata, explotación y tráfico ilegal de migrantes, cuando en el desfile de los jóvenes decía, nos están imponiendo, nos están forzando desde el exterior para que aceptemos lo que no podemos ni debemos aceptar, porque viola soberanía, etcétera. Ayer usted fue, yo diría que bastante enfático y utilizó un término de infausto a la hora de catalogar este proyecto de ley que finalmente el presidente de la República retiró. Porque ¿qué puntos vulneran nuestra soberanía, nuestra dignidad como nación en este proyecto? Sí, varios, Roberto. En primer lugar, porque ese proyecto de ley contiene lo que llaman principios, 24 principios rectores. Y el principio número 15 establece lo que llaman la no devolución, lo que significa que en materia de trata de personas o tráfico ilícito de migrantes, las víctimas de esos delitos, entonces si llegan a territorio dominicano, el Estado dominicano lo que tiene es que proveerles una serie de servicios financiados por el Estado a través de un impuesto que tienen que pagar las empresas, personas jurídicas y entidades de la República Dominicana. Se crearía un fondo especial para suministrarles todo lo concerniente a educación, salud, seguridad social, empleos, casas de acogida y hasta el derecho que ellos tendrían de pedir a sus familiares que vengan al territorio dominicano y producir la reunificación familiar. Entonces, eso de principio de no devolución es contrario a nuestras normas. O sea, la República Dominicana tendría derecho siempre de repatriar o deportar a aquellas personas que se encuentran en territorio dominicano. Está bien que es una víctima, sobre todo si es trata de personas. Vamos a ver, uno siempre tiene la sensibilidad, claro, la solidaridad, que una persona sea explotada, sea oprimida, sea maltratada, y una solidaridad. Bueno, nunca hemos dejado de ser solidarios con el pueblo haitiano. Siempre, y lo demostramos en el terremoto del 2010. Claro. República Dominicana fue el país más solidario con Haití en aquel momento y se reconoció internacionalmente. Pero bueno, una cosa es ser solidario con esa víctima, ayudamos a su reparación, a su rehabilitación física, psicológica, emocional, bien, pero una vez que eso esté, vuelve a su país de origen. Claro. No, pues conforme a este proyecto de ley, no podríamos nosotros pedirle, porque se llamaría devolución forzosa. Claro. Solamente que voluntariamente esa persona decida retornar a su país es que es admisible. Yo diría eso no lo podemos aceptar. Claro. Porque detrás de eso, que se hace tal vez con buena fe, vamos a proteger a las víctimas de la trata de personas, de estos individuos inescrupulosos que andan haciendo negocios, ¿verdad? Y que maltratan y explotan a la gente. Bueno, lo podemos entender, pero no que quede permanentemente en la República Dominicana. Por ejemplo, si las mujeres que traen, porque al final las traen, Sí. y la trae un coyote, como se conoce internacionalmente, a parir a la República Dominicana y la entra de manera ilegal a territorio, ellas pudieran alegar que son víctimas del tráfico si estuvieran bajo el esquema de esta ley, Claro. y decir, no, a mi hijo hay que reconocerlo dominicano, a mí y a mi familia traerla y reconocerla. Exactamente, y nosotros lo que decimos es, en un caso de esa naturaleza, reconocemos que es una víctima, le ayudamos a su rehabilitación emocional, psicológica, física, ¿no? Y una vez que eso se haya podido resolver, se puede reenviar a su país, se puede repatriar, Claro. no esperar que eso esté a expensas de la voluntad de esa persona. Claro. Así no funciona, porque así se nos puede llenar el país de mucha gente que alega ser víctimas y traer su familia, y entonces, bueno, producimos un factor contraproducente a lo que es el interés nacional. Pero igual ocurriría con los migrantes. En el tráfico de migrantes ocurriría lo mismo. Claro. Pero póngase a pensar, en el caso dominicano, una yola que parta de Miches hacia Puerto Rico, hay un coyote, ¿no? Le ha recibido dinero a estos dominicanos que quieren llegar a Puerto Rico ilegalmente. Claro. Cuando llegan a Puerto Rico, allá los reciben con beneplácito, es una víctima, vamos a buscarle trabajo a usted aquí y manda a buscar a sus familiares que vengan a Puerto Rico. No, lo deportan inmediatamente. Eso es lo que se hace.
porque, digamos, tanto el coyote como la víctima han incurrido en una falta de tipo legal. Y por lo tanto, no es que usted decide cuándo regresa. No, el Estado tiene toda la potestad, toda la facultad jurídica para repatriarlo. Entonces yo pienso que en ese proyecto de ley, esa falta, sin duda alguna, crearía un serio problema para lo que es la soberanía nacional del pueblo dominicano. Porque el derecho de deportación o repatriación es una atribución de la soberanía del Estado Nacional de la República Dominicana. Exacto. Ahora, ya en la República Dominicana, y es bueno explicárselo un poquito a nuestra audiencia, hay un marco legal para tratar esos temas, Sí. el de la trata, el del tráfico ilegal, el de la explotación. Hay una ley que data de 2003, si mal no recuerdo, durante el gobierno del ingeniero Hipólito Mejía, y durante su mandato se aprobaron una serie de resoluciones que complementaban eso. De hecho, parte del oficialismo, a raíz de su alocución anoche, decía, bueno, pero es que eso se aprobó en el gobierno del doctor Fernández, de Leonel, él no puede hablar de eso porque él lo aprobó en esos términos. ¿Fue así? ¿Qué fue lo que se aprobó? En lo absoluto. Quizás partamos del origen, ¿no? Ajá. El origen de todo esto está en una convención de Naciones Unidas del año 2000, que se llama Convención para combatir la delincuencia transnacional organizada. O sea, un combate contra el crimen transnacional organizado. Magnífico. En Palermo, ¿no? No, eso primero fue en Naciones Unidas en Nueva York. Ahora, esa convención da lugar a que se forme una comisión especial. Claro. Y esa comisión especial va a trabajar en 3 legislaciones. Una legislación sobre trata de personas, otra sobre tráfico ilícito de migrantes y un tercero sobre fabricación de armas. Entonces, Italia dice, yo creo que esa comisión especial trabaje aquí en Italia y ofrecemos la ciudad de Palermo para que lo puedan hacer. Entonces, esa comisión especial trabaja esas propuestas de protocolos a la Convención de Naciones Unidas del año 2000. Entonces, lo que existe son los protocolos de Palermo sobre trata de personas, sobre tráfico ilícito de migrantes y sobre fabricación de armas. Tomando eso como referencia, los países entonces adoptan una legislación nacional. En la República Dominicana, en el año 2003, se crea la ley 137-03, que es nuestra ley sobre trata de personas y tráfico ilícito de migrantes. O sea, ya tenemos una ley, que eso existe, en virtud de la Convención de Naciones Unidas y de los protocolos de Palermo. Perfecto. Y tenemos una ley de migración, la ley 2085-04 de nuestro gobierno. Sí. Fue entonces cuando eso se hizo. Bien, entonces a lo que se refieren es una resolución del Congreso de la República que promulga el Poder Ejecutivo. No fue no salió del... No, usted no la mandó. No la mandé, eso llegó del Congreso. Pero de todas maneras está bien, claro, porque lo que establece esa resolución es lo que dice el protocolo de Palermo, que se hará una legislación que yo digo, bueno, ya estaba hecha, sí, por lo manda el Congreso, que se adoptará una legislación interna, conforme al derecho interno de la República Dominicana, para reglamentar el tráfico ilícito de personas, los migrantes y la trata de personas. Pero reconoce el derecho de deportación. Lo reconoce la resolución. Claro, la claro, resolución plantea el derecho de deportación de las víctimas y de los coyotes, de todos los que participan en esas actividades ilícitas. Claro, hay una sensibilidad, volvemos, y una solidaridad con las víctimas, esas personas que han sido afectadas, que han sido maltratadas, que han sido sometidas a condición de explotación inhumana. Bueno, el Estado debe socorrerlas, debe asistirlas, eso está bien. Pero una vez que se ha logrado eso, tiene el Estado el derecho de repatriarlas a su país de origen. Entonces, la diferencia con el proyecto de ley es que está en contra de esa disposición, de esa resolución, está en contra de la ley 137-03, o sea, está en contra de lo que ha sido la tradición jurídica de la República Dominicana y por tanto está en contra de la Constitución de la República y principios universales de soberanía, autodeterminación e integridad territorial. Esa es la diferencia. Por tanto, no hay que, digamos, no entender o buscar de alguna forma chivo expiatorio, que si esa resolución, lo que se está discutiendo es ese proyecto de ley. El proyecto de ley es un adefesio jurídico. Está mal concebido en todos los aspectos, empezando con que la carta de remisión que hace el presidente de la República al Congreso empieza por decir el objetivo de este proyecto de ley es prevenir, perseguir y castigar el delito de la esclavitud. Pero ven acá, pero por Dios,
¿Usted cree que es un reconocimiento implícito de que hay esclavitud aquí? Sí, pero además no lo aclara, Sí. porque al decir delito de esclavitud hay varios problemas. Primero, la esclavitud como fenómeno no existe, Claro. fue abolida hace más de 200 años. Si la esclavitud existiera no fuera un delito. Usted está disminuyendo la categoría jurídica de la esclavitud, sería un crimen de lesa humanidad, no delito. Entonces, ahora, puede ser, asumiendo el lenguaje de la OIT, a veces se habla de esclavitud moderna, Sí. formas de explotación, hasta en el marxismo se habla de esclavitud asalariada para Claro. referirse a los trabajadores. Sí. Es una metáfora, Claro. es una imagen que se construye para hacer referencia a la explotación. Pero no me habla que para combatir el delito de la esclavitud, porque no existe. no existe, y si existiera no sería delito, sería un crimen. Claro. Y el crimen se castiga con una pena mayor. Es decir, mal concebido de todos los puntos de vista. Entonces, esos principios, esos 24 principios que establece, sobre todo el principio de no devolución, no, eso no lo tenemos ni en la ley 137-03, ni lo tenemos en la resolución 492-06. Eso no existe, eso es lo novedoso que tiene eso. Ahora, ¿de dónde nace eso, Roberto? Eso nace, primero, de que en el año 2018, entonces ya nuevo, se planteó lo que se llamó el Pacto Mundial de Migración Sí. y el Pacto Mundial de Refugiados. Afortunadamente, la República Dominicana no suscribió esos pactos. Fueron dos pactos de Naciones Unidas que nosotros, y hay que reconocer que el Estado Dominicano, el gobierno anterior, en ese sentido tuvo visión. No lo aprobamos. Se fue en junio del año pasado a la Cumbre de las Américas en Los Ángeles. El actual gobierno tuvo la virtud de no suscribir la Declaración de Los Ángeles, porque la Declaración de Los Ángeles tiene un párrafo que habla de la no devolución. Entonces, qué bien, o sea, hemos actuado bien. Ni el Pacto Mundial de Migración, ni el Pacto Mundial de Refugiados, ni la Declaración de Los Ángeles lo habíamos aprobado. Qué bien, República Dominicana ha entendido que tenemos una situación geopolítica particular. Compartimos una isla en el Caribe donde podemos ser afectados por una migración irregular masiva de nuestro vecino, que está en una situación económica y social calamitosa, y una situación de colapso político, de un desorden mayúsculo. Bueno, nos escapamos de esa, ¿correcto? Y el país más pobre de América Latina. Y el país más pobre de América Latina. Podemos ser solidarios, como lo fuimos en el 2010 con el terremoto, pero no podemos decir que República Dominicana se convierte en un campo de refugiados, y por eso no suscribimos el Pacto Mundial de Refugiados. O sea, hemos actuado bien. Ahora, ¿qué es lo que pasa con este proyecto de ley? Que entonces lo que no suscribimos, el espíritu de esas disposiciones se recoge en el lenguaje jurídico del proyecto de ley que se somete al Congreso. O sea, para entender un poquito, no aprobamos todas esas cosas porque sabíamos en esencia que vulneraban nuestra soberanía, etcétera. Sin embargo, casi 5 meses después sometemos un proyecto que es todo lo contrario a lo que hicimos. O sea, que todo lo que dice esa Declaración de Los Ángeles, que no suscribimos, eso se traslada al lenguaje con que está hecho el proyecto de ley. ¿Y cómo se entiende lo eso? puede leer. Sí, sí. Usted puede leer la Declaración de Los Ángeles Sí. y leer el proyecto de ley y se da cuenta que el espíritu de esa declaración se trasladó al lenguaje del proyecto de ley. Dice, ¿pero qué pasó? ¿Y cómo cambia una decisión de gobierno en apenas 5 meses? Bueno, ahí hay dos cosas. Primero, improvisación, por un lado. No hubo una lectura detenida, exhaustiva de lo que se tenía por delante, o una presión externa a la que hubo una concesión, una de dos. En cualquiera de los dos escenarios, inexcusable, inadmisible, ¿verdad? O sea, no se actuó con el espíritu, digamos, de condición de Estado que se requiere para dirigir los destinos de la República Dominicana. Se ha incurrido en una grave falta. Ahora el gobierno ha dicho, retiramos. Qué bien, escuchó el clamor popular, no solamente el mío. Antes que yo, ya muchos sectores estaban solicitando el retiro de esa pieza legislativa del Congreso Nacional, mucho antes que yo. Ya lo estaban diciendo. Yo me tomé el tiempo de hacer un estudio para saber en qué situación estábamos y cuando yo interviniese, tener la certeza de lo que estaba diciendo. Bueno, llegué a la misma conclusión. Ese proyecto de ley hay que retirarlo. Ahora me preocupa que lo quieran reintroducir 45 días después. Eso murió. ¿Usted cree? Sí, no volvamos a replantearnos un tema que ya sabemos que es violatorio de la Constitución de la República y vulnera principios de soberanía y autodeterminación del pueblo dominicano. Ahora, presidente, hay quienes consideran que independientemente de la ley que existe del 2003, las resoluciones,
habría que hacerle como un upgrade para que lo entiendan los que nos ven, o aclimatarla un poco más a las nuevas realidades. Ya sabemos la vuelta por México, que ha habido un movimiento grande y tráfico, etcétera. ¿No hay que actualizar esa ley? No, es que yo le diría, la ley nuestra se apoya en la Convención de Naciones Unidas del año 2000. No ha pasado un siglo, no ha pasado 50 años, estamos en el mundo moderno. Ya la globalización estaba en su auge cuando se aprobó la convención. Y por tanto, la ley nuestra del 2003 se apoya perfectamente en lo que dice esa convención. Esa la apoyamos todos los países miembros. Todos los Estados miembros apoyaron una convención contra la delincuencia transnacional organizada. Perfecto. Ahora, ¿qué es lo que se quiere? Lo que se quiere de alguna manera es creer que la República Dominicana está en igualdad de condiciones que el resto de los países del hemisferio o del mundo. Y Estados Unidos tiene, vamos a entender claramente, una crisis migratoria. Le está llegando por todas partes. Lo podían resolver en principio con el llamado Título 42 con motivo de la pandemia. Cualquier persona que entraba irregularmente al territorio de los Estados Unidos, le preguntaban si había recibido la vacuna contra el COVID. Si no la había recibido, no había ningún proceso contra esa persona, se le deportaba inmediatamente. Si había recibido la vacuna, entonces tenía que someterse al proceso judicial migratorio que tienen Estados Unidos. De lo que se trata es que no pisen territorio americano ahora. Cuando hay una embarcación que sale de Haití con ruta hacia la Florida, no dejen que lleguen a la costa de la Florida, lo devuelven, lo interceptan. Correcto. Y bueno, vimos, excúseme que le interrumpa, aquellas imágenes, digamos que dantescas en El Paso, Texas, de haitianos, sobre todo haitianos, tratando de cruzar y cómo eran repelidos por hombres de migración a caballo. A caballo y con látigo. Y con látigo. El símbolo de la esclavitud. Sí. El símbolo de la esclavitud. Cruzando el Río Grande, ¿no? Para llegar a territorio norteamericano, fueron reprimidos. No se les dejó llegar. Entonces, bueno, yo pienso que aquí se requiere un criterio bastante definido. Hay una crisis migratoria en Estados Unidos que tiene repercusión de tipo electoral, porque el argumento que tienen hoy día los republicanos es que el gobierno del presidente Biden resulta muy débil, muy vulnerable a las presiones migratorias que está teniendo, ¿verdad? Porque vienen no solamente de México como en otros tiempos, de toda Centroamérica, y todo el mundo toma la ruta de México, incluso gente nuestra. Sí, lamentablemente jóvenes, sobre todo del área de Baní, incluso han perecido en la trayectoria, lamentablemente. Yo tuve incluso que dar el pésame a la madre de una de las víctimas de esa trayectoria que se pretendía hacer para llegar a territorio norteamericano. Pero en el caso nuestro, y yo diría, ¿qué significaría actualizar? Incluir el derecho de no devolución, que es lo que habría que hacer. Establecer un fondo especial, que es una especie de gravamen para las entidades dominicanas y sufragar los gastos de servicio social a los irregulares que se encuentran en el territorio nacional. No. Yo pienso que las normas que tenemos actualmente son adecuadas para tratar ambos temas. El tema de la tráfica de migrantes como la trata de personas, porque ya esas leyes existen y fueron hechas en el marco de la Convención de Naciones Unidas. Ahora, lo que se quiere hacer responde más bien a los intereses de sectores que quieren desplazar las presiones que tienen hacia otros países. Otros países tal vez podrían estar en mejores condiciones porque están en territorio continental. El caso nuestro se hace imposible. Claro. De hecho, hay países, como usted decía, en el territorio continental, Centroamérica, para no mencionarlos por los nombres, que representan una presión quizás para Costa Rica u otros países que colindan, que tienen frontera, pero nunca llega al extremo entre Haití y República Dominicana. Nunca. Y además porque yo diría, la actitud en Sudamérica es diferente. Claro. O sea, un colombiano cruza Perú y sin problema, no tiene visa, a veces cruza hasta sin pasaporte, ¿verdad? Y un brasileño y un colombiano, o sea, la región amazónica permite un intercambio permanente, pero es territorio continental. Claro. Eso permite desplazamientos. Se habla incluso de ciudadanía latinoamericana entre ellos, que se pueda cruzar y sí. Tipo europeo. Sí. Yo soy ciudadano latinoamericano, porque en el caso nuestro no. Hay que enfatizar la situación geopolítica singular que tiene la República Dominicana. No podemos establecer un criterio homogéneo, igual para todos, porque no funciona así. Ya.
Bueno, pues esperemos ver qué pasa en los próximos 45 días. Si llaman a Fuerza del Pueblo para consultarle, ¿brindarían esta misma opinión? La misma opinión. Sería un gravísimo error por parte del Reintroducirlo. gobierno pues, reintroducirlo con esos criterios. Además, es innecesario. Mire, todo lo que hemos hecho es innecesario, ustedes se ponen a ver. Porque desde el momento en que nosotros asumimos la convención como tratado, los tratados internacionales son de aplicación directa en la legislación dominicana una vez que se aprueben en el Congreso. Inmediato, no necesita de ninguna otra ley. Tiene carácter legal. Incluso una normativa que está por encima de las leyes adjetivas, porque forman parte del bloque de constitucionalidad. Ya usted ve. Ya, bueno, pues veremos a ver cómo lo sortea estas autoridades después de haberlo retirado, y creo, como usted ha dicho, que fue una buena y sabia decisión, al menos en este momento de ayer, retirarlo. Y por supuesto, digamos, el intento de manipulación de que en la época de Leonel se hizo lo mismo, no se hizo lo mismo. Hubo una resolución aprobada por el Congreso, promulgada por el Ejecutivo, y ni por asomo plantea el que no pueda haber devolución de las personas que han entrado irregularmente al territorio dominicano. Eso no está planteado. Ni que tampoco se espera el retorno voluntario de las víctimas de trata de personas, tampoco. Una vez que estén rehabilitadas, el Estado dispone del derecho de deportar a esas personas a su lugar de origen. Usted está como en el centro de todo el debate por muchas condiciones, pero sobre todo también como abogado. El canciller hoy salió a responderle de alguna manera a su alocución de ayer. Espero que vea también la entrevista de hoy. Dijo que en su momento le respondería a usted, como que había quizás otros intereses políticos detrás. Yo creo que lo que le ha llamado a usted es un interés nacional. Nacional, y yo he sido consistente en eso. Cuando aquí se planteó con motivo de la sentencia del Tribunal Constitucional el tema de nacionalidad dominicana, el caso de Juliana de Gui Pia, ¿recuerda? Claro. Donde se estableció que para concederse la nacionalidad dominicana no basta haber nacido en territorio dominicano si los padres están con un estatus migratorio irregular, lo que es correcto. No es así. No existe el derecho de suelo para establecer la nacionalidad, existe el derecho de sangre. Entonces, se estableció que si no le concedíamos la nacionalidad dominicana al que había nacido en nuestro territorio, aún de padres con estatus migratorio irregular, sería apatridia. Dijimos no, y fuimos a la OEA, no como presidente de la República, como ciudadano ordinario, a decir que eso era inaceptable, que en la República Dominicana no hay apatridia, y luego que somos racistas, que aquí hay xenofobia, y hemos rechazado siempre todo eso, y hemos estado al frente de la lucha, la batalla, por preservar el respeto y el reconocimiento a la República Dominicana, a la identidad nacional. No es por racismo, no es por xenofobia, absolutamente es porque nosotros entendemos la condición particular de República Dominicana y tenemos que preservar nuestro territorio porque es preservar nuestro legado histórico, cultural, nuestra memoria, nuestro legado, en fin. Y yo pienso que he sido consistente siempre en la lucha contra la apatridia, en sostener la negación de que en el país no hay racismo ni xenofobia y ahora en este caso en preservar el derecho de deportación o repatriación que como facultad soberana tiene el Estado dominicano. Qué bien. Doctor, gracias. Gracias por venir y acompañarnos esta noche y seguir ilustrando a nuestra audiencia sobre temas que quizás no le son tan tangibles, porque a veces el día a día y los precios y la comida y el transporte lo nubilan un poco de esto que también es esencial, porque estamos hablando de la soberanía de nuestro país. Gracias por venir y compartir. Gracias, Roberto, por concedernos esta oportunidad. Un deber, gracias. En exclusiva en la emisión estelar de Telenoticias.